Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El Partido Popular y Vox han impulsado en la Comisión Mixta para la Unión Europea el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio consideradas fraudulentas por la oposición. La Asamblea de Madrid inició una comisión de investigación para analizar si hubo trato de favor entre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Las autoridades rusas declararon una emergencia municipal en la terminal marítima petrolera de Feodosia, en la península ocupada de Crimea, tras un ataque ucraniano que impactó el mayor depósito de combustible de la región. El gobierno de Alemania ha rebajado sus proyecciones de crecimiento económico, anticipando una inminente recesión con una contracción del Producto Interior Bruto del 0,2% en 2024. El Partido Popular y Vox han impulsado en la Comisión Mixta para la Unión Europea el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición. A pesar de la negativa de partidos de izquierda como el Partido Socialista y Sumar, la propuesta fue aprobada, enviando un mensaje al gobierno español y la Unión Europea para que se posicionen en favor de la democracia y contra el régimen de Nicolás Maduro. El Partido Popular y Vox han dado un paso firme en la defensa de la democracia en Venezuela al impulsar una vez más el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo del país tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio. A pesar de que grupos de izquierda como PSOE y Sumar se han opuesto, la proposición no de ley fue aprobada en la Comisión Mixta para la UE, sumando 20 votos a favor frente a 14 en contra. Esta iniciativa busca enviar un mensaje claro al gobierno de España y la Unión Europea para que se posicionen al lado de la democracia y la justicia en Venezuela. Belén Hoyo, portavoz del PP, subrayó que Edmundo González ha sido el claro vencedor de las elecciones, ganando por una amplísima mayoría. La negativa del gobierno de Pedro Sánchez a reconocerlo como presidente electo, según Hoyo, refleja una complicidad tácita con el régimen de Nicolás Maduro, cuyas tácticas de represión y fraude electoral han perpetuado una dictadura que ha llevado a la ruina a Venezuela. Por su parte, Vox también se mostró firme en su postura. José María Sánchez García calificó de escándalo que España siga sin reconocer al presidente legítimo, cuando es evidente que el régimen de Maduro ha utilizado todas las herramientas del poder para aferrarse al control del país. Además, Vox denunció el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien según ellos ha actuado como intermediario en favor de los intereses del dictador Nicolás Maduro. La negativa de partidos de la izquierda como PSOE y Sumar a apoyar el reconocimiento de González Urrutia es vista como un grave error por quienes defienden la causa de la libertad en Venezuela. Sus argumentos, como el de no usar a Venezuela como arma política, ignoran la realidad de un país devastado por la dictadura de Nicolás Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, empobrecido al pueblo y obligado a millones de venezolanos a huir del país en busca de un futuro mejor. La Asamblea de Madrid ha iniciado una comisión de investigación para analizar si hubo trato de favor entre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El Partido Popular ha impulsado esta iniciativa y ha solicitado la comparecencia de Gómez y el rector Joaquín Goyache, ambos investigados en un proceso judicial. Esta citación tiene como objetivo aclarar sus vínculos con la Universidad Complutense de Madrid en el marco de una comisión de investigación sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de las cátedras y posgrados de la universidad. También se está evaluando la posibilidad de llamar a Pedro Sánchez y a otros altos cargos del gobierno. Carlos Díaz Pache, portavoz del Partido Popular en la Asamblea, ha sugerido que la cátedra de Begoña Gómez
pudo haberse gestado en la Moncloa y que el presidente podría haber participado en reuniones con empresarios que más tarde financiaron proyectos y obtuvieron contratos públicos. El partido Vox, por su parte, ha mostrado su apoyo a la investigación, designando a su portavoz nacional, José Antonio Fuster, para participar activamente. Al igual que el Partido Popular, Vox ha solicitado la comparecencia de Begoña Gómez, a quien acusan de haber sido nombrada en su puesto por ser la esposa del presidente, no por méritos propios, insinuando tráfico de influencias. José María Sánchez, diputado de Vox, ha exigido al Congreso de los Diputados explicaciones sobre la vigencia del acuerdo de cooperación y diálogo político con Cuba, firmado en el 2016 en medio de graves violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel. José María Sánchez argumentó que Cuba no ha cumplido con sus compromisos democráticos y solicitó al gobierno de Pedro Sánchez considerar la suspensión del acuerdo ante la Unión Europea, dada la creciente represión y pobreza en la isla. El diputado de Vox, José María Sánchez, ha solicitado al Congreso de los Diputados explicaciones sobre la vigencia del acuerdo de cooperación y diálogo político con Cuba, firmado en el 2016, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel. Durante su intervención, Sánchez argumentó que Cuba no ha cumplido con sus compromisos de respetar la democracia y garantizar un Estado con derechos civiles, lo que lleva a cuestionar la pertinencia de mantener dicho acuerdo. El diputado destacó la contradicción entre el contenido del acuerdo, que establece un compromiso con los derechos humanos universales, y la realidad en Cuba, donde la represión ha aumentado y el número de presos políticos ha crecido. Subrayó la situación económica precaria que enfrentan los cubanos, sumida en una pobreza extrema. José María Sánchez instó al gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, a considerar la suspensión del acuerdo ante las instituciones europeas, dado el incumplimiento por parte de Cuba. La crítica situación de la isla fue abordada en una reciente conferencia en Madrid, donde defensores de derechos humanos denunciaron el apoyo de la Unión Europea al régimen cubano. Diversos oradores, incluidos líderes opositores en el exilio, hicieron un llamado a la acción para revisar la relación entre la UE y el régimen cubano, argumentando que este apoyo perpetúa la situación de opresión en la isla. La Asamblea de Resistencia Cubana ha iniciado una campaña para que la Unión Europea cese cualquier tipo de financiamiento al régimen, acusándolo de incumplir las cláusulas del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación en relación con los derechos humanos. En este sentido, la ARC y otros grupos instan a una revisión urgente de las relaciones de la Unión Europea con Cuba, subrayando la necesidad de actuar en favor del pueblo cubano y su lucha por la libertad y la democracia. Elías Bendodo, miembro del Congreso de los Diputados de España por el Partido Popular, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la corrupción que lo rodea en su entorno familiar, señalando a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. Tenemos un presidente del Gobierno que sigue con la cabeza metida en tierra como el avestruz, esperando que pase el temporal, y no se da cuenta que el temporal cada vez es más grande. El caso Begoña está más vivo que nunca. Ayer lo confirmó la Audiencia Provincial, diciendo que va a seguir investigando por tráfico de influencias y corrupción a la mujer del presidente del Gobierno. No se libra de esto tampoco el hermano del presidente del Gobierno. La UCO por tercera vez ha tenido que ir a la Diputación de Badajoz a ver qué encontraba allí. Claro, tienes un presidente del Gobierno que tiene a su partido rodeado por la corrupción, a su gobierno rodeado por la corrupción y a su familia, es decir, a su mujer y a su hermano rodeado por la corrupción. No le da tiempo a gestionar absolutamente nada. Y mientras tiene otro lío interno en su partido, porque ya la gente empieza a hablar, se empiezan a levantar las voces de los más fieles contra Sánchez, porque funcionar de forma autocrática hace que se rebelen propios y extraños. Y eso es lo que está pasando ahora también en el Partido Socialista. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, cuestionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus políticas que han aumentado considerablemente el precio de las viviendas en España desde que está en Moncloa. Además, resaltó que hay más de 180.000 viviendas prometidas e incumplidas por parte del Gobierno. Pedro Sánchez se ha empeñado en estrangular el mercado de la vivienda. Los precios del alquiler están disparados, se han incrementado con él en la Moncloa un 32%. Pero es que 5 de cada 6 jóvenes no pueden emanciparse
antes de los 30 años. Además, hay 183.000 viviendas prometidas e incumplidas y por lo tanto son 183.000 sueños rotos. Pero nosotros no podemos caer en la desesperanza. Nosotros tenemos que ofrecer oportunidades a los jóvenes y a las familias. Por eso, exigimos al Gobierno que convoque una mesa en la que estén sentadas las administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, sector y experto, para que pongan de forma inmediata soluciones en esta materia, en materia de vivienda. Por eso en el Partido Popular tenemos un plan de vivienda. Nuestro objetivo es crear una gran cantidad de viviendas a precios asequibles, poner suelo en el mercado, hacer reformas legislativas para reducir las trabas y los trámites administrativos. Y lo que queremos también es proteger a las familias, a los inquilinos y a los propietarios, a las familias vulnerables, pero no proteger a los ocupas. Estamos en una situación de emergencia y las situaciones de emergencia lo que requieren son soluciones inmediatas, que se tomen no dentro de un año, no dentro de unos meses, sino mañana. Es necesario generar ilusión a los ciudadanos, oportunidades a los jóvenes. Y en el Partido Popular tenemos un gran proyecto, un gran plan de vivienda que va a verse materializado en las próximas semanas con una ley reformista y ambiciosa que va a generar oportunidades para todos. Y en este punto nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos aquí en Europa Live. Regresamos en Europa al día. La agencia de inteligencia ucraniana GUR informó que llevó a cabo una operación de sabotaje contra un buque de guerra ruso en la región de Kaliningrado, enclave ruso en el Mar Báltico. Según el comunicado de la GUR, la embarcación, un buque detector de minas de la clase Alexandrit, sufrió graves daños al filtrarse agua en su motor a través de una tubería de gas. La agencia no brindó detalles sobre el método utilizado, pero sí compartió imágenes del barco en reparación, aunque estas no han sido verificadas de manera independiente. Este ataque marca la segunda ofensiva ucraniana contra una nave rusa en el Mar Báltico en lo que va de año. En abril, la GUR y un grupo pro-Kiev también asumieron la responsabilidad de otro ataque contra una embarcación rusa en la misma región. Rusia, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales sobre estos sucesos. En paralelo, Ucrania también confirmó haber atacado una terminal petrolera en la península de Crimea, específicamente en la ciudad de Feodosia. Según las autoridades ucranianas, esta instalación abastecía combustible al ejército ruso y el ataque es parte de una estrategia para debilitar el potencial militar y económico del Kremlin. Las autoridades rusas han declarado una emergencia municipal tras un incendio en la terminal marítima petrolera de Feodosia, en la ocupada península de Crimea. El alcalde de la ciudad, Igor Tachenko, confirmó que el siniestro fue provocado por un ataque ucraniano que impactó el mayor depósito de combustible de la región. Este ataque, realizado por unidades especializadas del ejército ucraniano, forma parte de la estrategia de Ucrania para debilitar el potencial militar y económico de Rusia en la región. Las autoridades rusas declararon el lunes una emergencia a nivel municipal tras el incendio en la terminal marítima petrolera de Feodosia, ubicada en la ocupada península de Crimea. El alcalde de Feodosia, Igor Tachenko, confirmó la medida a través de su canal de Telegram, señalando que el incidente obligó a imponer el estado de emergencia en el área afectada. El incendio se produjo tras un ataque ucraniano que, según el Estado Mayor General de Ucrania, alcanzó el mayor depósito de combustible en la región. En un comunicado, el Estado Mayor General explicó que sus fuerzas lograron golpear con éxito una terminal marítima petrolera utilizado por las fuerzas rusas, provocando un incendio en el lugar. El MG no reveló detalles sobre el tipo de armamento utilizado en el ataque, pero aseguró que fue llevado a cabo por unidades especializadas en misiles en colaboración con otras ramas del ejército ucraniano. Este ataque es parte de los esfuerzos de Ucrania por debilitar el potencial militar y económico de Rusia en la región. Ucrania ha prometido continuar con esas operaciones, afirmando que habrá más acciones dirigidas a desestabilizar las capacidades rusas en Crimea, región que pertenece a Ucrania, pero fue anexada ilegalmente por el régimen ruso en el año 2014.
Ucrania recibió finalmente su primer avión de combate F-16 fabricado en Estados Unidos como parte de la asistencia militar de los Países Bajos, según informó la agencia ucraniana Ukrinform. El ministro de Defensa neerlandés, Ruben Breckelsman, confirmó la entrega a través de un mensaje en la red social X, destacando la importancia de este sistema en la defensa aérea ucraniana. Breckelsman subrayó la urgencia de estos aviones para Ucrania, país que enfrenta intensos bombardeos y ataques aéreos por parte del régimen ruso de Vladimir Putin. Durante su reciente visita a la ciudad de Kharkov, el ministro observó de primera mano los estragos causados por la invasión rusa y la frecuencia de las alarmas aéreas en la región. Este F-16 es el primero de los 25 que los Países Bajos se comprometieron a enviar a Ucrania. Breckelsman aseguró que el resto de los aviones llegarán en los próximos meses, fortaleciendo la capacidad defensiva del país ante los ataques rusos. La llegada de estos aviones representa un paso significativo en la cooperación militar entre Ucrania y sus aliados occidentales, marcando un avance en el esfuerzo por contrarrestar la invasión rusa y proteger el territorio ucraniano. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. El gobierno de Alemania ha rebajado sus proyecciones de crecimiento económico, anticipando una inminente recesión con una contracción del Producto Interno Bruto del 0,2% en el 2024. Este ajuste se debe a la disminución de las expectativas de recuperación del consumo y se prevé que Alemania entre en recesión por segundo año consecutivo, tras una caída del 0,3% en 2023, afectada por el aumento de los precios de la energía y una desaceleración industrial. El gobierno de Alemania ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento económico, anunciando una inminente recesión que podría resultar en una contracción del Producto Bruto Interno del 0,2% en el 2024, según el diario Süddeutsche Zeitung. Originalmente Berlín había anticipado un ligero crecimiento del 0,3% para este año, pero las expectativas de una recuperación impulsada por el consumo han comenzado a desvanecerse, lo que genera una preocupación no solo en Alemania, sino también en el resto de la Unión Europea. El ministro de Economía, Robert Habeck, presentará formalmente estas proyecciones y se espera que sean más pesimistas que las de los principales institutos económicos. Si estas cifras se confirman, Alemania entraría en recesión por segundo año consecutivo. Tras una caída del 0,3% del Producto Bruto Interno durante el 2023, esta contracción ha sido atribuida al aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania, una desaceleración industrial y una disminución de las exportaciones. A pesar de las sombrías perspectivas para este 2024, el gobierno del canciller Olaf Scholz mantiene cierto optimismo para el 2025, proyectando un crecimiento del 1,1%, ligeramente superior al 1% de sus previsiones anteriores. Sin embargo, los principales institutos económicos alemanes han ajustado sus expectativas a la baja, anticipando que el Producto Bruto Interno se mantendrá estancado o se contraerá en un 0,1% este año. La economía alemana sigue enfrentando desafíos significativos, con los consumidores mostrando una reticencia general a gastar y las empresas afectadas por los altos costos de energía invirtiendo poco. En este contexto, el gobierno deberá abordar con urgencia las causas subyacentes de esta contracción económica para evitar que se convierta en una crisis prolongada. Y antes de despedirnos, y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en estos momentos en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotbl.com. Síganos también en Twitch como TBLESP y escúchenos a través de Spotify como TBL en español. Sigan también nuestra señal en vivo de nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TBL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.